caballeros de la Orden de Melquisedec, milicia celestial. Esta vez vamos a estar estudiando el misterio de Aparabatos. ¿Ok? Vamos a estar estudiando el misterio de Aparabatos y tú dirás, bueno, ¿en qué es lo que significa Aparabatos? Bueno, Aparabatos es una palabra griega que lo vamos a estudiar en este video. ¿Ok? Para los que dicen que no somos reyes y sacerdotes, bueno, el libro de Apocalipsis 1:6 lo dice bien claro, ¿no? Y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. A Él sea la gloria, el imperio, para siempre, jamás. Amén. Apocalipsis, ¿no? Del griego. Jesucristo nos ha hecho reyes y sacerdotes de la orden de Melquisedec. Y yo siempre lo he predicado aquí en el canal. ¿Ok? Para los que no entienden, bueno, anda a mirar el misterio de Melquisedec. Ahí te lo pongo. Y el gran proverbista Salomón escribe, es gloria de Dios encubrir una cosa, pero el honor de los reyes es investigar el asunto, ¿verdad? El honor de los reyes de la orden de Melquisedec es investigar el asunto. Entonces hoy día vamos a estar estudiando el misterio de Aparabatos. Y yo sé que tú te estás preguntando qué significa Aparabatos. Bueno, para eso estás en el canal, para aprender, ¿verdad? El libro de Hebreos dice, mas hablando de Jesucristo, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio intransferible. Hebreos 7:24. Y esa palabra intransferible es la palabra griega 531, aparabatos, que significa tal como lo traduce la Biblia, intransferible. Acordate que nosotros usamos la versión de Casiodoro Reina, ¿verdad? Y esa fue traducida pues del King James. Y es la palabra correcta que dice intransferible. Es decir, mas nuestro Señor Jesucristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio aparabatos. Y esa palabra griega aparabatos se usa una sola vez en toda la Biblia. Y es ahí, en el Hebreos 7:24, hablando del sacerdocio de Melquisedec, que es un sacerdocio intransferible, aparabatos. Ahora, vamos a ver por qué el escritor a los Hebreos, yo te digo siempre que no es Pablo, ¿no? Porque en el libro capítulo 2 de Hebreos, me parece, ahí habla que nosotros que hemos oído la palabra por otros, ¿no? Y Pablo oyó la palabra directamente del Señor. Entonces yo tengo una idea que probablemente el escritor al libro de los Hebreos fue Apolos, ¿verdad? Porque hay un versículo por ahí que dice, yo planté, pero Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Entonces Pablo era muy conocido de la escritura, enseñado a los pies de Gamaliel, ¿verdad? Y Apolo también conocía la palabra profundidad, ¿no? Cuando te usa el Espíritu Santo, pues tú entiendes mucho mejor, ¿verdad? Entonces yo tengo una corazonada que fue Apolo. Ahora, si no, no hay problema, tú ponle a quien quieras. ¿Ok? Mas por cuanto permanece para siempre, hablando de la persona de Jesús, también tiene un sacerdocio que es intransferible, que es aparabatos. Entonces, para poder entender por qué el sacerdocio de Melquisedec es intransferible, primero tenemos que entender qué es el sacerdocio. Cuando Dios escoge a Aarón para que sea su sacerdote, establece un sacerdocio arónico. Entonces aquí vamos a ver de qué se trataba el sacerdocio arónico y de ahí lo vamos a comparar con el sacerdocio celestial de Melquisedec, de Jesús. Y vamos a ver toda la diferencia y al final del video ahí te voy a enseñar por qué era aparabatos el sacerdocio de Melquisedec. ¿Ok? Entonces dice, el sacerdocio arónico era un sacerdocio terrenal, ¿ok? Y temporal, ¿ok? Imagínate que vas por la carretera y se te poncha un neumático, una llanta. Entonces, ¿qué haces? Agarras y sacas la llanta de repuesto
la reemplazas y sigues tu ruta hasta que llegues pues a la siguiente gasolinera. Y ahí arreglas tu neumático, tu llanta y pones el original de regreso, ¿verdad? Entonces, eso es lo que Dios hizo con el sacerdocio. El sacerdocio arónico era un sacerdocio terrenal, de aquí de la tierra, del hombre. Y era un sacerdocio temporal, ¿ok? Era un sacerdocio de repuesto. Desde que se ponchó el sacerdocio en los días de Adán, porque Adán pierde su sacerdocio celestial debido al pecado, entonces Dios establece después de las generaciones de Adán un sacerdocio temporal, ¿ok? Y ese sacerdocio temporal fue arreglado en los días de Cristo Jesús. O sea, Cristo Jesús es la llanta original. Imagínate, por eso dice Pablo, ¿no? Que el primer Adán era alma viviente, pero el postrer Adán era espíritu vivificante. El espíritu que había en Adán, que lo había perdido, esa relación personal con Dios, fue restaurado con Cristo Jesús. Por eso es que el primer Adán era alma viviente y el postrer Adán espíritu vivificante. ¿Ok? Ahora, este sacerdocio era liderado por un sacerdote pecador. Es decir, Aarón, el primer sumo sacerdote de la orden arónica que Dios escoge, era el hermano de Moisés, era pecador, así como somos tú y yo. ¿Ok? Ahora, no podía este sacerdocio borrar los pecados, simplemente los cubría. Cuando hacían la expiación, la sangre de los animales de sacrificio, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y esparcía la sangre, simplemente para cubrir los pecados. No los borra, los cubre con la sangre del sacrificio. Y vamos a ver la diferencia con el sacerdocio de Jesús, de Melquisedec. ¿Ok? Ahora, por tener un mediador imperfecto, ¿okay? Moisés hacía de mediador entre Dios y Israel, ¿okay? Pero era imperfecto. ¿Okay? Cuando Israel se rebela contra Dios y Dios le dice, voy a destruir a todo esto y voy a comenzar de nuevo contigo, Moisés. Y Moisés actúa como un mediador entre la nación de Israel y Dios. No, Dios, Elohim Yahweh, tú sacaste a estos de la tierra de Egipto, así que estos son tuyos. ¿Me entiendes? O sea, Moisés hacía de mediador. Ahora, el sacerdocio era insuficiente y corruptible. Por eso es que en los días de Jesús, Jesús va y busca a Juan el Bautista y no va a la sinagoga donde estaba ¿quién? Caifás. Y Caifás con su suegro Anás, me parece que se llamaba, eran corruptos. O sea, el sacerdocio que Dios había establecido de Aarón, de la orden arónica, era un sacerdocio ya que se había corrompido. ¿Ok? Y Juan el Bautista, ¿te acuerdas que cuando vimos el misterio del octavo Ogdos, era descendiente de Zacarías de la octava orden sacerdotal de Abías? Entonces, esa octava orden sacerdotal de Abías le tocaba fungir en esa semana. Entonces, por eso es que Jesús va y busca al sacerdote legítimo de esa semana, que era Juan el Bautista también. ¿Ok? Pero ya Caifás y todos los saduceos con los de la sinagoga se habían corrompido con los fariseos. ¿Ok? Ahora, era un sacerdocio limitado a los varones de la tribu de Leví, porque Dios había escogido a Aarón para que sea su primer sacerdote y a sus hijos. ¿Ok? Cuando se dividen en las 24 órdenes sacerdotales en los días del rey David. Y el sacerdote Sadoc, ¿te acuerdas de los sadoquitas? Bueno, los sadoquitas se habían apartado y ahí es donde Jesús va y busca a los descendientes de los sadoquitas. ¿Okay? Pero este sacerdocio era un sacerdocio limitado simplemente a los varones de la tribu de Leví. ¿Okay? Nadie más podía ser sacerdote a menos que seas descendiente de Leví y tenías que ser varón. ¿Okay? Y lo vamos a ver, la diferencia con el sacerdocio de Melquisedec. ¿Okay? Ahora, este sacerdocio también estaba bajo la sentencia de muerte. Por eso es que Dios usaba sus profetas, desde Abraham hasta todos los profetas del Antiguo Testamento, para decirle a Israel, dile a ese fulano que si no obedece la ley,
está bajo muerte. ¿Okay? Los profetas eran como los medios, los mediums, ¿okay? Que Dios usaba para decirle a su pueblo, dile que regrese a la ley, que se arrepienta de lo que está haciendo y que se someta a la ley, porque si no, eso está penado con pena de muerte. ¿Okay? Por eso es que era un sacerdocio que estaba bajo la sentencia de la muerte, que no podía reconciliar al hombre con Dios. ¿Okay? No podía absolutamente reconciliar al hombre con Dios por ser corruptible, imperfecto, porque no podía borrar pecados. ¿Ok? Ahora, el sacerdote era ordenado por el hombre. Cuando, te lo voy a explicar más adelante, el padre designaba al hijo y el hijo era bautizado y se le ungía con aceite, el aceite de la unción, sobre su cabeza. Vas a ver la diferencia con el sacerdocio de Jesús. ¿Ok? El padre designaba al hijo. Este es mi hijo y este es el que va a ser mi sucesor. ¿Okay? Y sin juramento. No había juramento, no había oath del inglés, ¿no? Y estaba bajo la maldición de la ley mosaica, de la ley de Moisés, ¿verdad? Porque Dios le había dado la ley a Moisés para que Israel la cumpliera debido a su desobediencia. ¿Okay? Un pueblo rebelde, de dura cerviz, como Dios mismo se lo dice a Moisés. Este es un pueblo de dura cerviz, tercos como la mula. Entonces, esas eran las características del sacerdocio arónico. Ahora, lo vamos a comparar con el sacerdocio de Melquisedec para que tú te des cuenta y lo vamos a explicar cada uno de esos para que tú entiendas mejor. Por eso tú estás aquí en el canal. ¿Ya? Mira, el sacerdocio de Melquisedec, y yo en el video del misterio de Melquisedec te explico a detalle. Melquisedec viene de unir dos palabras hebreas, melak, que significa rey, y sadik, que significa justicia. Por eso es que en el libro de Hebreos 7.3, ahí ves Melquisedec, rey de justicia. ¿Okay? Entonces, el sacerdocio de Melquisedec es un sacerdocio celestial, métete en la cabeza. Es un sacerdocio celestial que viene de arriba, del cielo, y es eterno. ¿Okay? Lo vamos a ver. Cada uno de estos puntos para que tú lo entiendas. Liderado por un sacerdote sin pecado, que sí puede borrar pecados, ya no los cubre, los borra, por ser un mediador perfecto. Cristo Jesús, perfecto. ¿Ok? De un sacerdocio suficiente e incorruptible. Y ya te lo voy a explicar esto. ¿Ok? Ahí hay palabrabatos en lo que es incorruptible. Abierto a hombres y mujeres que creen en su nombre, que está sobre el poder de la muerte, y puede reconciliar al hombre con Dios, porque su sacerdote es ordenado por Dios bajo juramento. ¿Te acordás que el sacerdocio arónico era ordenado por el hombre? Bueno, este es ordenado por Dios. Y el sacerdocio arónico era sin juramento, pero este sí es con juramento. Bajo la bendición de la ley de Cristo. Ya no está bajo la maldición de la ley de Moisés, sino bajo la bendición de la ley de Cristo. Entonces, todos estos puntos los vamos a ver para que tú lo entiendas mejor. Y al final te voy a explicar por qué el escritor a los Hebreos dice que este sacerdocio es aparabatos. ¿Ok? Intransferible. ¿Ok? Vamos a ver el primero. Un sacerdocio celestial y eterno. Por eso dice en Hebreos 7.3 que este sacerdocio, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. ¿Ok? Cuando hablamos del encuentro que tiene Melquisedec ahí en el Génesis con Abraham, uno tiene la idea de que Melquisedec, si bien es cierto, es humano, era el hijo el primogénito de Noé, Sem, que ya lo hemos visto en otros videos. Entonces uno dice, pero si Sem sí tenía padre, madre, Noé y su esposa, sí tenía principio de día, sí tenía fin de vida. Entonces, ¿cómo es que este Melquisedec no tiene padre, no tiene madre, no tiene principio de día, no tiene fin de vida? Bueno, es que Melquisedec está hablando de su oficio,
¿ok? De su doble oficio de rey y sacerdote. Entonces, el oficio de rey y sacerdote, ese es el que no tiene padre y no tiene madre, no tiene genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, porque el Hijo de Dios tampoco está en esos parámetros, ¿verdad? Permanece sacerdote para siempre. Entonces, no confundamos el oficio de Melquisedec con la persona de Sem, que era el que tenía los zapatos puestos de la persona de Melquisedec, porque se venía pasando desde Adán. ¿Ok? Entonces, este sacerdocio es el sacerdocio del Señor Jesucristo, que no tiene padre y no tiene madre, no tiene genealogía, no tiene principio de días ni fin de vida. Hecho semejante al Hijo de Dios y permanece sacerdote a perpetuidad, o sea, para siempre. A comparación del sacerdocio arónico, ese era un terrenal y temporal, pero el sacerdocio de Cristo, que Adán lo pierde y Jesús lo recupera, para que nosotros tengamos ya de nuevo comunión directa con Dios a través del Espíritu Santo. Por eso es que tienes que bautizarte. ¿Okay? Este sacerdocio es celestial y eterno. Ok, el siguiente. Tiene un sacerdote sin pecados. ¿Ok? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Aleluya. Y alábale que Él vive. Ahora, no tenemos un sumo sacerdote. ¿Quién es el sumo sacerdote? ¿Quién es tu sumo sacerdote? Yo te pregunto. Porque hay muchas religiones que tienen su sumo sacerdote. Pero el único sacerdocio que Dios acepta es el sacerdocio de Melquisedec. Todos los sacerdocios del planeta, Dios los rechaza. Los únicos que van a entrar en el cielo son los que creen en Jesucristo y en su sacerdocio, que no tiene padre y no tiene madre, no tiene principio de días ni fin de vida. Permanece sacerdote a perpetuidad. Entonces, yo te pregunto, ¿quién es tu sumo sacerdote? Para mí, mi sumo sacerdote es Jesucristo. ¿Ok? Entonces dice que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo. Mira, Jesucristo fue tentado en todo. Si el santo de los santos fue tentado en todo, ¿cómo estamos tú y yo? Si el Hijo de Dios, el santo de los santos, fue tentado en todo, ¿cómo estaremos tú y yo? Porque acordate que cuando Jesús se bautiza, va al desierto por 40 días y cuando regresa, lo tientan en la carne, ¿verdad? Cuando le dicen, di que las piedras se conviertan en pan, lo tientan en la carne y después lo tientan en el alma. A ver, tírate del pináculo, a ver si no manda a sus ángeles a que te rescaten. Lo tentó en el alma y lo va a tentar en el espíritu cuando lo lleva a un lugar alto en el espíritu y Satán le dice, si tú me adoras postrado en esto, yo te doy todos estos reinos. ¿Qué reinos le mostraba? ¿El reino de Jerusalén, de Samaria? No, le estaba mostrando el reino de las tinieblas, en el espíritu. ¿Ok? Le decía, si tú postrado me adoras, yo te doy todo esto, porque estaba bajo él. Entonces Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Nuestro sumo sacerdote, Jesucristo, es sin pecado. Alábale que Él vive. Ya, siguiente. Ahora, dice, Jesús borra tus pecados. Esto tienes que entenderlo. Y sabéis que el que apareció para quitar nuestros pecados, esa palabra quitar es remover, ¿ok? Nuestros pecados y no hay pecado en él. O sea, es sinless, ¿no? Del inglés sinless. Y sabéis que el que apareció para quitar nuestros pecados, para borrar, remover, no hay pecado en él. Ahí está en Primera de Juan. Dice en Isaías, yo soy el que borro tus rebeliones, ¿ok? Tus pecados por amor de mí y no me acordaré de tus pecados, porque Dios los echa al fondo de la mar, ¿ok? Hay algunos por ahí que toman clases de buceo para ir a recover
recobrar sus pecados. Así que si Dios los echa al fondo de la mar y no se acuerda, los borra por la sangre de Cristo Jesús, déjalos ahí. Dios te ha perdonado todos tus pecados. A diferencia del sacerdocio arónico, que simplemente lo cubría con la sangre del cordero expiatorio, cubría el pecado, pero la sangre de Jesús no cubre. La sangre de Jesús borra. Alábala que no es de palo. ¿Ok? Vamos a ver otro. Dice, es un mediador perfecto. ¿Ok? Mas ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, el cual ha sido formado sobre mejores promesas. Nosotros los que somos de Cristo, vivimos bajo un mejor pacto. Imagínate que tú trabajas y ganas $10 la hora. ¿Ok? Ese es el pacto que tú has hecho con el dueño de la empresa, la compañía que tú trabajas, que te paguen $10 la hora. Pero viene Jesús y dice, yo te voy a hacer un mejor pacto. Yo te voy a pagar $100 la hora. Entonces tú dices, bueno, este es un mejor pacto. Si el que estaba anterior me pagaba 10 y este me paga 100, es un mejor pacto, ¿verdad? Pero hay mucha gente que rechaza a Jesús y se queda con los $10 la hora. ¿Ok? Teniendo la oportunidad de creer en Cristo Jesús y tener los $100 la hora. Mas ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador. Acordate que vimos el mediador. Moisés hacía de mediador entre Dios e Israel. Pero aquí, ¿quién es nuestro mediador? Es Jesucristo. Cuanto es mediador de un mejor pacto, que somos salvos ahora por la gracia, ya no por la ley, ¿ok? El cual ha sido formado sobre mejores promesas. La iglesia tiene mejores promesas que Israel, pero no te confundas, Dios no ha terminado con Israel. No creas que las promesas que Dios le dio a Israel, ya la iglesia se la llevó y que Israel se quedó sin promesas. No es así. Lee Romanos 11:25, porque Israel ha entrado en un periodo de ceguera espiritual hasta que se haya completado la plenitud de los gentiles, que es la iglesia. ¿Ok? Cuando ya entró toda la plenitud de los gentiles al cielo, entonces Dios trabaja con Israel para que todo Israel sea salvo. Y ahí vienen ya los dos testigos, los 144,000 que comienzan a predicarle y se salvan millones, pero a un precio muy caro. La vida. ¿Ok? Ahora, el siguiente. Un sacerdocio incorruptible. ¿Ok? Entonces, David escribe en el Salmos, porque no dejarás mi alma en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y hay palabra, vatos. Ahí te voy a enseñar algo. Porque, dice el libro de los Hechos, ¿no? Porque eso dice también en otro lugar, citando al Salmo 16, ¿verdad? Porque eso dice también en otro lugar, no permitirás que tu santo vea corrupción. Te voy a explicar. Cuando Jesús lo crucifican, su cuerpo va al sepulcro por 3 días y 3 noches hasta que resucita. Pero tú sabes que cuando ya el espíritu sale del cuerpo, el cuerpo se comienza a corromper, ¿verdad? El ADN se comienza a deteriorar, entonces el cuerpo se comienza a podrir, ¿ok? Ya le salen gusanos, se corrompe el cuerpo, ¿verdad? Entonces el salmista decía, porque no dejarás mi alma en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Por qué? Porque el cuerpo de Jesús no vio corrupción. El cuerpo de Jesús no se le deterioró el ADN, no le salieron gusanos, no se pudrió el cuerpo de Jesús. Alábale. Por eso dice también en otro lugar, no permitirás que tu santo vea corrupción. El cuerpo de Jesús es incorruptible. Y te dije al principio que había palabra vatos aquí. Yo te digo, ¿qué es el cuerpo de Jesús? Pensá. El cuerpo de Jesús, cuerpo de Cristo, es la iglesia. Entonces no permitirás que tu iglesia vea corrupción. Alábale que Él vive. Por eso dice también en otro lugar, no permitirás que tu santa iglesia
vea corrupción, porque las puertas del Hades no prevalecerán sobre mi iglesia, que somos tú y yo. ¡Aleluya! Está buena, es el sacerdocio incorruptible de la orden de Melquisedec. Palabra vatos ahí. Ahora, abierto a hombres y mujeres, porque acordate que el sacerdocio arónico era limitado a los hombres, a los varones, solo de la tribu de Leví. Entonces Pablo le dice a los de Gálatas, no hay judío, no hay griego, no hay siervo ni libre, no hay varón ni hembra, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿Ok? No hay judío ni griego, no hay siervo ni libre, no hay varón ni hembra, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ahora, la mujer ya puede ser pastor, ¿verdad? Puede ser pastora. Ahora, cuando Dios llama al hombre y le dice, yo quiero que tú seas pastor, y el hombre lo rechaza, entonces Dios llama a la mujer para que haga esa función. ¿Ok? Muchos que dicen por ahí que la mujer no tiene que estar sumisa. Bueno, vamos a tocarlo en el sacerdocio de Melquisedec. ¿Ok? Que ya no hay judío ni griego, no hay siervo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos sois vosotros uno en Cristo Jesús. Las leyes del matrimonio todavía siguen. ¿Ok? Pero esto es en el sacerdocio. Ya no está limitado simplemente a los varones. ¿Ok? Ya no está limitado a los varones de Leví, ahora está a todo aquel que cree en su nombre, ya sea hombre o mujer. ¿Ok? Por eso es que en el cielo ya no hay matrimonio. ¿Ok? Ya, sobre la muerte. El sacerdocio de Melquisedec está sobre la muerte. El sacerdocio arónico estaba bajo la pena de muerte, pero el sacerdocio de Melquisedec de Cristo Jesús está sobre la muerte. Y dice Apocalipsis, ¿no? Del griego. Y el que vivo y he sido muerto, he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves del Hades, del Seol, que es el infierno, y de la muerte. ¿Ok? Por eso es que ahora, cuando Cristo Jesús hace el sacrificio, desciende a los infiernos, agarra la llave, es decir, el acceso, ¿ok?, a la muerte. Ahora dice, y el que vivo y he sido muerto, he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves del acceso, ¿ok? Yo decido quién entra y quién sale, ¿ok? Y tengo las llaves del infierno y de la muerte, porque la muerte va a ser, ¿qué cosa? Acuérdate que dice el libro de Apocalipsis, el último enemigo, el enemigo a vencer, la muerte, que también será echado al lago de fuego. ¿Okay? Entonces, este sacerdocio de Melquisedec es un sacerdocio de vida. ¿Okay? Ya lo vamos a ver cuando hablemos de la primera y la segunda muerte. ¿Okay? Entonces, este es un sacerdocio de vida que permanece para siempre y está sobre la muerte. Otro, el sacerdocio de Melquisedec sí puede reconciliarnos con Dios, tal como lo dice Pablo a Roma, ¿no? Romanos 5:10. Porque sí, siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios. ¿Cómo? Por la muerte de su Hijo Jesús. Entonces, la muerte de su Hijo Jesucristo, el sacrificio que Él hace, nos reconcilia con Dios. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Porque cuando Jesús muere, acordate que el lugar santísimo había un velo ahí, que solamente entraba ¿quién? El sumo sacerdote de la orden de Aarón, ¿ok? Un levita. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su hijo, entonces cuando Jesús muere, ese velo se rasga desde arriba hacia abajo. O sea, Dios mismo rasga el velo diciendo, ahora ustedes tienen acceso al lugar santísimo. Y ya no simplemente el sacerdote de Aarón, sino todo aquel que cree en el sacrificio de la muerte de su Hijo Jesús. ¿Me entiendes? O sea, nos reconcilia con Dios esa descomunión que Adán la había perdido, porque Adán era el primer Adán, alma viviente, hasta que llegó el postrer Adán, el último Adán, ¿ok? Hay otras versiones que dicen el segundo Adán. No es el segundo Adán, porque no hay ni tercero, ni cuarto, ni quinto. Es el postrer, es decir, el último Adán. ¿Okay? El último Adán, Cristo Jesús,
nos reconcilia con Dios y a través del bautismo recibimos el Espíritu Santo y ya no necesitamos a un profeta que nos diga, Dios dice que te diga esto. No, Dios mismo te dice a ti, a tu lugar más privado, que es tu corazón, en el Espíritu, lo que tienes que hacer. Por eso es que recibes el Espíritu Santo. ¿Ok? Mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Por el sacrificio de Cristo Jesús somos salvos. ¿Ok? No hay nada, absolutamente nada que podamos hacer por las obras por la cual podemos ser salvos. Tal como lo dice Tito 3:5, ¿verdad? No somos salvos por las obras de justicia que hayamos hecho, sino por lo que Cristo hizo en la cruz. Por eso es que somos salvos. A ver, uno más. Ahora, el sacerdote estaba bajo juramento. Este sacerdocio de Melquisedec estaba bajo juramento. ¿Y dónde lo dice? Ahí está, en el Salmo 110. Juró Elohim Yahweh y no se arrepentirá. Porque acuérdate que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y lo hará. ¿Okay? Así que cuando Dios habla, tú créele. A pesar de tus circunstancias, tú créele. ¿Okay? Juró Yahweh y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ah, mira, y se lo dice a uno de la tribu de Judá, no a uno de la tribu de Leví, a uno de la tribu de Judá, porque acordate que los reyes venían por la tribu de Judá, y Jesús, descendiente de la tribu de Judá, hijo de David, ¿verdad? Entonces, hasta donde me da la memoria, hay dos juramentos que Dios ha hecho. El juramento que le hizo a Abraham, te bendeciré y te multiplicaré, ¿verdad? Y haré de ti una gran nación, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar, ¿viste? Y también le dice, bendecirá el que te bendiga y maldecirá el que te maldiga, ¿ok? Ese es un juramento que Dios le hizo a Abraham. Y si no me falla la memoria, el segundo juramento es aquí. Juró Yahweh y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Hablando a través del rey David, porque el rey David venía de la tribu de los reyes de Judá. ¿Ok? Entonces, este sacerdocio de Melquisedec es un sacerdocio bajo juramento, a diferencia del sacerdocio arónico que no tenía juramento. ¿Ok? Y era designado por el hombre, pero este era designado por Dios. ¿Ok? Ya. Ahora, para los que dicen que ya no vivimos bajo la ley de Moisés, es cierto, pero eso no significa que no tengamos ley. Nosotros los que somos de Cristo vivimos bajo la ley de Cristo. No es que somos lawless, ¿no? O sea, sin ley, del inglés sin ley, lawless, bajo la ley de Cristo. Por eso dicen Gálatas, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así, ¿qué cosa? ¿La ley de quién? De Cristo. Tenemos ley. Los que somos de Cristo, los que creemos en Cristo Jesús, vivimos bajo la ley de Cristo, que es un mejor pacto. ¿Ok? Por eso dicen Gálatas, sobrellevad los unos las cargas de los otros. Amaos los unos a los otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido toda la ley. Y cumplid así la ley de Cristo. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento habían como 613 mandamientos, inclusive de guardar el sábado, ¿verdad? Entonces, cuando viene Jesús, los 613 mandamientos los resume en dos. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, alma y mente y fuerzas. Ese era el primero. Y el segundo era, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por eso acá dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros. Amad los unos a los otros. Y si tú lo haces, así has cumplido la ley de Cristo. O sea, si tú amas a Dios con todas tus fuerzas, alma y mente, y a tu prójimo como a ti mismo, has cumplido las 613 mandamientos del Antiguo Testamento. Por eso dice en Romanos 10:4, y fíjate tú mismo, Romanos 10:4 dice que Cristo es el fin de la ley. ¿Cuál ley? La ley de Moisés. Porque ya no vivimos bajo la ley de Moisés, vivimos bajo la ley de Cristo. ¿Ok? Ahora, habiéndote explicado todas estas propiedades, características del sacerdocio celestial de Melquisedec, entonces recién vas a poder entender por qué el escritor a los Hebreos dice que más hablando de Cristo Jesús,
por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio a parabatos, intransferible. ¿Okay? Ahora sí vas a poder entender por qué este sacerdocio de Melquisedec es intransferible. Mira, el sacerdocio arónico era transferible de padre a hijo. El padre, cuando ya estaba lleno de años, llamaba a su hijo y decía, el padre designaba, hablaba y decía, este es mi hijo, bautízate y te vamos a ungir con el aceite de la unción. Entonces, esas tres cosas eran la ceremonia para la transferencia del sacerdocio de padre a hijo. ¿Okay? El padre hablaba, designaba, este es mi hijo amado, se bautizaba bajo agua y le ungían con el aceite de la santa unción sobre su cabeza y así quedaba establecido el siguiente sacerdote. O sea, era transferible de padre a hijo. Ahora, cuando tú ves el sacerdocio celestial, hay una gran diferencia, porque el sacerdocio de Melquisedec es a parabatos, intransferible. Ahora, mira, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le declaró. Es decir, el Hijo que está en el Padre y el Padre está en el Hijo. Entonces, si el Hijo está en el Padre y el Padre está en el Hijo, ¿cómo le va a transferir el sacerdocio? Porque los dos son uno. ¿Me entiendes? O sea, es intransferible porque el Hijo está en el Padre y el Padre está en el Hijo. Lo que tiene el Padre lo tiene el Hijo y lo que tiene el Hijo lo tiene el Padre. Por eso dice Juan, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito, es decir, el único en su género, unigénito Hijo, que está en el seno del Padre. Él le declaró. ¿Ok? Entonces, es intransferible su sacerdocio porque lo que tiene el Padre ya lo tiene el Hijo. ¿Cómo se lo va a transferir si ya lo tiene? Y lo que tiene el Hijo lo tiene el Padre. Ahora, Elohim Yahweh lo dijo también. Oye Israel, Yahweh, nuestro Dios, Yahweh es uno. Ahí está en Deuteronomio 6:4. Yahweh es uno, no es trino, no hay trinidad, es uno, es una triunidad, pero es uno. ¿Ok? Y Jesús mismo lo confirma ahí en Juan, dice, yo y el Padre somos uno. No dice que son dos o que son trinos. ¿Ok? Eso viene de la ideología romana. Jesús mismo dice, yo y el Padre somos uno. ¿Ok? Somos uno. Entonces, lo que tiene el Padre, lo tiene el Hijo. Entonces, si ya lo tiene, el Hijo tiene el sacerdocio del Padre, que es de Melquisedec, por lo tanto es a parabatos, intransferible. Y el escritor a los hebreos lo sabía. Y por eso es que usa la palabra griega 531. Permanece sacerdote para siempre, porque su sacerdocio es a parabatos, intransferible. Aleluya. Yo no sé a quién le predico. ¿Ya? Pero, ya tú sabes ya. Si Dios te habla, como dice el Espíritu Santo, el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu Santo habla. ¿Ok? Mira. Abba, Elohim Yahweh, creo en ti y que tú me has perdonado todos mis pecados por el sacrificio de Jesús en la cruz. Te acepto como mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Te lo pido en tu santo nombre, que es sobre todo nombre. Amén. ¿Ok? Si aprendiste algo hoy, bueno, ya tú sabes, dame un like y lo compartes. Si no, en las sabias palabras de Mardoqueo que le dijo a Esther, si tú no me ayudas, mi ayuda vendrá de otra parte. ¡Selah!